Señores, muchos temas en el día de hoy, pero quiero iniciar compartiendo con ustedes una preocupación que existe desde hace mucho tiempo a nivel nacional con el plan piloto de la policía. Recientemente la periodista Alicia Ortega llevó las últimas 2 denuncias sobre unos casos donde la gente, después de tener un vehículo, después incluso de tomar un préstamo, de estar pagando un préstamo, misteriosamente el vehículo aparece con un problema y en el plan piloto te explican el problema. O sea, luego de que está financiado un vehículo, luego de que tiene un compromiso y luego de que ese vendedor y ese comprador hacen un acto de buena fe, entonces en el plan piloto resulta que el vehículo tiene problemas. Oh, caramba de la vida, cosas de la vida. De milagro aparece cualquier persona o dentro de la policía o dentro de la propia fiscalía con el vehículo asignado, resultando sufrimiento para la familia o para la persona que compró dicho vehículo. Señores, y lo peor de todo esto es la indiferencia de la Fiscalía del Distrito, la indiferencia de la Procuraduría General de la República, el abuso por parte de la autoridad y por demás el abuso contra el periodismo, porque Alicia Ortega, haciendo un reportaje interesante, se presenta ante la oficina del fiscal, del magistrado Saba, y este magistrado lo que hace es que le responde que yo soy periodista, usted tiene un caso en La Romana, usted tuvo un caso en La Romana, y yo tengo también forma de investigar. O sea, y estamos envueltos en medio de este desorden. Mira la gente cómo está. Quise hace días hablar de este tema, pero por lo complicado que hemos estado, no tuvimos tiempo. Pero señores, esto es un gran abuso que comete la autoridad dominicana todos los días. Mira, yo lo viví en carne propia. Hace unos años mi esposo compró un Hyundai Sonata, lo financió a través de la cooperativa del sitio donde él trabajaba, tenía toda su documentación en regla y a los 15 días de tener el vehículo me llama que se nos tiró la policía en la casa y digo yo, la policía en mi casa, pero ¿haciendo qué? Resulta que el vehículo supuestamente estaba alquilado y nos lo habían vendido. Nosotros tuvimos que pagar el vehículo. O sea, porque teníamos un préstamo. Independientemente de que fueron y nos quitaron el vehículo y no se lo llevaron preso de pura casualidad. Dios. El vehículo estaba bien en el plan piloto, también. Y en esos días explotó una de esas mafias que habían para el Cibao precisamente, de que alquilaban vehículos, lo vendían, pero lo que nadie explica es cómo rayos tú consigues la certificación del plan piloto, cuando real y efectivamente estos vehículos supuestamente tienen problemas. Y otra cosa. Y la fiscalía nunca hizo investigación, nunca atrapó al culpable. En estos días encontré yo rodando los papeles del supuesto vendedor, el contrato de venta, etcétera. Pero ojo, eso no es la primera vez que pasa. Sí. Aquí, sobre todo en los casos donde la fiscalía es la guardia y custodia de vehículos, de bienes muebles e inmuebles, los usufructúan, señores. Sí, sí, sí. Yo diría que es una fiesta que se hace con esos vehículos y inmuebles incautados, que ellos tienen que llevar la custodia. Ya anteriormente en diferentes programas se ha hablado de ello. Y realmente yo diría que yo le tengo miedo a la injusticia de la justicia. Yo lo que quiero que me digan es bajo qué calidades la fiscalía utiliza los vehículos o las propiedades que tiene. Y el vehículo del que se trata, porque es un vehículo que a todas luces el fiscal que está investigando el caso se da cuenta que hay 2 personas que no son ladrones ni delincuentes. Por ejemplo, tú pusiste tu ejemplo. O sea, un vehículo que usted va al banco y lo financia. O sea, opta por un financiamiento. Y el banco para poder, o el vendedor, el mismo banco, porque hay una regulación, el banco para poder hacer líquido ese cheque, ese pago por el financiamiento, tiene que tener la matrícula traspasada a nombre de la persona de la cual está financiado el vehículo, porque si no estaría violentando la ley 155-17 sobre lavado de activos. Es decir, usted puede financiar un vehículo. Tú me das un vehículo en garantía, yo te preparo un acto de venta, pero la ley expresa claramente, al banco le regula obligatoriamente que ese vehículo tiene que traspasarse en un plazo que puede andar entre 45 a 90 días. Y más si es un dealer que te lo está vendiendo, el dealer no cobra un peso hasta que no lleve la matrícula a nombre tuyo. Es decir, señores, todo un proceso de
un sedazo, Un filtro. un filtro, Sí. pasó el vehículo, ¿cierto? Y entonces lo financia, como es el caso que está tratando Alicia Ortega. El muchacho paga 18,000 pesos, 18,000 pesos, y ahora la policía le quita el carro. Pero no solo que le quita el carro, sino que hay un fiscal usufructuando el carro. O sea, utilizando lo que no es de él. Pero eso fue lo que dije. Yo Lo quisiera desbaratan. saber bajo qué criterio las fiscalías utilizan los bienes que están incautados hasta que se determine el destino final de esos bienes. Eso es Porque totalmente mañana ilegal. se lo entregan desbaratado y Claro. nadie fue. Si es que se lo entregan. Sí, lo Porque que- aquí son famosos perdiendo cosas también. Sí, lo que pasa es que existe, para llevarle luz al pueblo dominicano, una errónea aplicación de la ley que los fiscales, que deben de ser representantes de la sociedad, que son los acusadores, señores, tienen un modus operandi que tengo que decirlo y no acostumbro a hablar del Ministerio Público porque como abogado tengo muchas veces que estar al lado de ellos en algunos casos. Pero aquí, señores, hay una presión de parte de muchos fiscales presionando a personas que quieren quedarse con esos vehículos para el usufructo, como dice nuestra compañera Abril Peña. Son muchos los clientes que nosotros acuden a nuestro despacho. Giovanni, me está presionando ese fiscal, pero muchas veces esas personas son adquirientes de buena fe. De buena fe. Señores, la ley de lavado de activos habla que después de los 455,000 pesos es que tú tienes que probar la prueba fehaciente de pago, de dónde provienen esos recursos para adquirir ese bien mueble. Pero ya cuando ha pasado por varias manos, señores, y vuelvo a repetir, esa persona es un adquiriente de buena fe. Señor, usted tiene que ser muy cauteloso, muy cuidadoso y quitarse muchas veces esa hambre que tienen muchos fiscales. Si usted sabía cuando fue a la escuela del Ministerio Público que ese sueldo no daba, que ese sueldo de 50,000, 60,000, 120,000 pesos no daba, no es justo, señor, que usted como representante de la sociedad actúe de esa forma. Si todos esos filtros se cumplen adecuadamente, e incluso los bancos hacen su parte, porque como han citado aquí, la ley de lavado de activos, los bancos se convierten, ¿verdad?, en sujetos obligados. Claro. Eso hay que reportarlo. Claro. Eso no se hace a lo loco. Claro. Y si aún pasando ese sedazo, termina la persona siendo víctima de una estafa, eso obligatoriamente indica de que hay complicidad de parte de la autoridad. Porque si no hay una oposición en esa matrícula de la DGI y usted fue a plan piloto y todo quedó bien, ¿cómo es que mañana la policía entonces me sale a buscar si yo primero acudí donde ella para que me certificara si ese bien estaba depurado? Además, fuiste a un lugar con capilaridad que tiene un rango de ramificación pública. Es decir, tú fuiste a un banco. Oye, Sí, bien, hay un sí, joven sí, ahí sí, con sí. 18,000 pesos clavado en la costilla. ¿Usted sabe lo que significa pagar 18,000 pesos? Adiós, dímelo nosotros O sea, que pasamos 3 ¿usted años sabe lo que pagándolo. significa pagar un vehículo? Fueron 3 años que duramos ¿Sabe lo que pagándolo. significa Sin el vehículo. financiar y pagar un vehículo, Oh, pero señor? venga acá, yo sé de Yo he eso. pagado 60 meses completos de vehículo. Wow, Bueno, Linares. Todos mis vehículos han sido pagados mensuales. Príncipe, Mire, Todos mis hermano. carros han sido financiados. Mira, Y la si tú no autoridad tiene financias, al final responsabilidad, pasa el ¿Perdón? tiempo y ni La tiene vehículo autoridad ni tiene tiene dinero. responsabilidad. ¿Y cómo tú Pero lo claro obligas? que sí, ahora que Claro. mira qué es lo que pasa. Cuando tú estás usando el bien que tú estás financiando, o sea, tú vas a una financiera, a un banco comercial, Son a un sujetos banco, obligados todos. son sujetos obligados, pero cuando tú compras, Ronnie compra, Abril compró una Jeepeta 2020, Con mucho 2025, sacrificio. con mucho sacrificio, que ya, incluso, aquí hay otro problema con los vehículos, que nadie se está dando cuenta de, o sea, nadie está hablando de eso. Quizá Giovanni y yo lo podamos entender. Aquí el dominicano de clase media tiene que cambiar el vehículo cada 4 años, cada 2 años, entre 2 y 3 años. ¿Usted sabe por qué? Porque se te va devaluando en el tiempo, está pagando un dineral por el préstamo y aparte de eso, el vehículo comienza a consumir y comienza a producir una serie de gastos en ti. ¿Por qué? Porque no conocemos principalmente el mercado de vehículos de la República Dominicana. Encima de todo eso que es económicamente afecta al bolsillo, tú tienes que te pasas 60 meses pagando un vehículo que tú lo estás usando. Ahora imagínate tú que tú vayas y compras un vehículo 2015 que son 9 años, 10 años más atrás, porque estamos en el 25. Sí, claro. Pero ese vehículo te paga 20,000 Sí, y tú sí. cobras 38,000. O sea, tú dices, voy a hacer un rejuego, voy a hacer un rejueguito y voy a guardar 10 y voy a guardar 5 y voy a ver cómo sorteo esto.
y voy a ver cómo pico. O sea, una clase media angustiada, una clase media triste, teniendo pluriempleo. Aquí todos tenemos más de un triste, empleo. porque cada vez que consigue 10,000 pesos y quiere beber un refresco, dice, coño, espérate, me lo Aquí bebo. hay profesionales O sea, completando esa cuota que tú bueno, dices, haciendo Uber. haciendo Uber. Entonces viene Profesionales la de diferentes autoridad áreas, y claro. se da cuenta, certifica, verifica que ese señor compró ese vehículo de buena fe, como tú dices, Giovanni. Y otra cosa, yo por eso no fui fiscal, yo por eso no fui juez. Sí. Porque si usted no le da ese sueldo, además, usted con 40 años en la fiscalía, usted me dice a mí que con la facilidad usted no puede financiar un vehículo. Y usted sabe con el sudor, oye, hasta los bienes de los narcotraficantes, usted tiene que tenerle respeto. Porque ese dinero, o esa villa, o ese carro, o esa vaina que tú estás usando, cobran. usted no sabe con qué sacrificio se hizo. Es que mañana lo pueden descargar también, porque es que ese procesado se presume inocente. Gente, Si mañana lo es lo que descarga, te digo, ¿quién repara ese bien? Todavía no hay un destino final y aquí Exacto. se ha visto, Esa es señores, la la verdad, finca sí. de cierta persona en el sur que tenía ganadería de las mejores vacas del país, las vacas se desaparecieron. Señores, Aquí hay fincas de naranja y de productos de agropecuaria que eran espectaculares y en vez de dejarla produciendo y ponerle Quiero- un gerente administrativo, lo que hicieron fue picotearla en pedacitos y cogérselo todo. quiero dar un dato histórico. La ley 483 de venta condicional de muebles, esa venta condicional, hasta que tú no pagas el último centavo, Sí. ese vehículo no es tuyo. Sí. ¿Dónde nace esa ley? Y muchos dirán, Giovanni, tú siempre estás con los empresarios, Donald Rick Cabral, que fue presidente del Triunvirato y después muy cercano a Joaquín Balaguer, de los dueños de RIT y compañía, en esa época los concesionarios, que eran los importadores de vehículos nuevos, querían financiar vehículos. Y esa ley fue preparada para ellos. La ley 483 de venta condicional de muebles, para que entienda ese pueblo llano que nos está observando. Hasta que usted no paga la última cuota, ese vehículo no es de usted. Y desde la época, desde los 60 que nace esa ley, ese grupo empresarial quiso sacar dinero y después en los 80 y los 90 comienza a aplicarse en la clase media, Claro. que quería adquirir un Y vehículo. la 6186 también, que es La de los bancos. la de los bancos, pero también, Giovanni, que es un asunto que solamente restringe a quien compra y financia un vehículo. Sí. Aquí tú estás explotado. Mira, me contaba un amigo, dos amigos me contaban una triste historia. Dios. Me decía, Linares, yo en el banco tal me pasé, oye bien, de la 48, 41 cuotas pagándola al día. Y se atrasó. 41 cuotas pagándola al día. Oye bien. Y después, él, a la 48, 46, 47, por ahí, sometió un préstamo para vender su vehículo. Vendió su vehículo. Y se quedó a pie por unos días porque ya el dealer le había recibido el dinerito, le había juntado otro dinerito. Y cuando fue a ese mismo banco, no calificó para el préstamo porque tenía atraso de 3 meses. O sea, ¿dónde está la evaluación técnica, el dato humano, el concepto de humanidad? Porque tenemos un estado criminal. Sí. Es No, un pero que estado los bancos no criminal. son humanos. Sí, pero No, tenemos no, un no, estado no. Eso criminal. iba a decir. Tenemos un estado Los bancos no criminal. son humanos. Consigue Pero, dinero en la ok, cara. pero ¿dónde Sí, está, sí. por ejemplo, el Banco del Estado? El Banco del Estado que verifique que tú pagaste 41 Sí, cuotas, debe tener otro que evalúe criterio. tu crédito. Tiene que tener otro criterio. Más Ahora, inclusivo. encima de Ahí todo cabe el eso, concepto de inclusión. sortear eso. Claro. Porque tú tienes el Banco de Reserva compitiendo con el Banco Popular, compitiendo con el Banco Caribe, compitiendo con el Banco Con la banca Santa privada. Cruz, con la Sí, banca sí, sí. privada. O sea, tú no tienes el Banco de Reserva con un préstamo flexible. En algunos casos sí, pero tú no tienes el Banco de Reserva compitiéndote con esas injusticias. Porque el Banco de Reserva es el Banco del Estado. Ahora, con todos estos sorteos que hemos dicho, que hemos hablado aquí, oye, usted va al plan piloto después que usted vende su vehículo, ¿verdad? Que usted lo vende. Y tú vienes y lo compras. Es decir, dinero por parte y pérdida por otra, o compra o inversión por otra. Caramba, y tú encontró un fiscal. Y esta es la hora que la fiscalía no ha dicho esta boca es mía. Si usted no Ni lo va a puede, decir. oye, si usted no puede ser fiscal, caballero, deje eso y dedíquese al derecho, al ejercicio del derecho. Deje eso. Yo deje eso. recuerdo, estimado hermano, hace como 7, 8 años,
yo estuve en la Fiscalía de de Las Palmas de Herrera y un amigo tenía una jipeta lujosa, que era el fiscal y ganando 60,000 pesos. Entonces yo decía, hermano, mira, hay que guardar la apariencia. Y después fue a mi programa y le dice, ¿cómo que tú te das esa vida con 60,000 pesos? Y decía, él, no, que yo tengo más negocios. Señores, Los bienes incautados. claro, la Increíble. ética, por eso es que hablo mucho, la ética, señores, está por encima de todo. Me decía un amigo mío, Giovanni, me gustaban mucho los cuartos, por eso pasé el examen para ser juez y dije que no, porque Claro, Aquí hace sabía falta que un me... precedente. En la DNCD, dándonos un seminario, nos decía una magistrada, procuradora fiscal adjunta, no recuerdo el nombre ahora, me decía, mire, si usted quiere ser rico, no sea fiscal. Si usted quiere ser rico, no sea juez. En el ejercicio de su derecho, usted se puede ganar un caso de la noche a la mañana con su oficina y usted ganarse un buen dinero. Usted puede recibir un cliente, lo que sea usted puede hacer. Ahora, dentro, si usted quiere ser militar y usted quiere tener muchos bienes, tenga pendiente que no dan los dos. Los dos esquemas. Hay cosas que no porque cuadran, hay no cosas hacen que no esquina. cuadran. Sí. Y eso no lo decía en el Estuvo seminario. Usted buena. sabe por qué. Llegando a una reflexión, precisamente era de lavado de activos el seminario. Ajá. Pero señores, el tema está muy interesante. Está bueno, está bueno. Hay otra queja, y yo sé que en los próximos días, adelante Noribel, buenos días. Venga por aquí, no hay problema, interrumpa a quien usted quiera ahí. Miren, hay un tema que es muy preocupante para la población dominicana y es que el Ministerio de la Vivienda ha aumentado de precio todos los servicios que presta esta institución Dios. en ese sector, en el sector de las edificaciones. Y inmediatamente reacciones encontradas. Mucha gente ha protestado sobre el tema. Está también la Asociación de Constructores de Santo Domingo Este, que es una de las uno de los municipios que está aumentando la calidad y está aumentando la construcción y las unidades para que la gente pueda adquirirla. Pero con este aumento de servicio dispuesto por el MIBEP, yo creo que ahora se le suma otro costo más, simple y llanamente al consumidor final que quiere comprar un apartamento. El MIBE argumenta que es para ellos ser más eficiente su labor de visita, de supervisión, porque en una obra de un edificio ellos tienen que ir unas tantas 19, 29 veces, pero se quejan los contratistas, la gente del sector, porque es desproporcional el aumento. Eso es más o menos por ahí. Aunque también argumentan de que esto es conforme a la ley. Ellos citan la ley 160. Sí. Bueno, precisamente la citan indicando de que eso es un mandato de la ley lo que ellos están poniendo ahí sobre la mesa. Pero como usted dice, cada una de esas medidas tiene de alguna manera un impacto sobre la construcción y se le transfiere, como en todo el aparato productivo, ¿verdad?, nacional, al consumidor. Ahí es que radica realmente el problema, que no importa los aumentos que se hagan, al final el consumidor, valga la redundancia, el consumidor final es el que va a pagar los platos rotos, y eso lo hablamos recientemente cuando se hablaba de ponerle, aunque después fue desmentido, de ponerle un 2% a la tarjeta de crédito. Cada vez que se habla aquí de un aumento que va a un sector, independientemente de, al final, el que va a terminar pagando los platos rotos es ese consumidor final, Linares, lamentablemente. En Linares, y supuestamente se está hablando de que el sector construcción, sabe que el ministro viene de ahí, y están diciendo que sí es que lo están obligando a hacer eso. No, yo pienso que es un ganar-ganar. Y todos los involucrados tienen que ganar en este proceso. Es cierto, en una obra el MIBEP, o sea, la institución como tal, designa una serie de operativos porque todo lo está moviendo el MIBEP. Ahora las autorizaciones las genera el MIBEP. Sí. Es decir, ya el Ministerio de la Vivienda ha pasado, ha entrado en una categoría que no la tenía hace 6 o 7 años atrás. Ahora bien, el no consensuar esta medida es lo que me preocupa. Porque cuando usted va a... Lo primero es que eso dispara ahora mismo el precio de todos los apartamentos que están en el país construyéndose. Usted firma un contrato. Que de por sí son bastante altos. Y usted dice, mire, con el 20% con el 20% que corresponde al inicial, usted va al banco y puede optar por un préstamo. Ese 20% tú tienes 24 meses para traérmelo aquí.
pero en una cláusula del contrato dice, ojo, si el precio del dólar, si, Está o sea, sujeto a esas está fluctuaciones. sujeto a una variación, este mismo contrato, el precio como tal, porque depende de otros factores externos que no controla el contratista ni controla el consumidor. Ahora bien, cuando sucede esto, ¿qué hace el contratista? Dice, no, espérate, a mí me aumentan un 15. ¿Quién tú crees que va a pagar? Lo mismo de la tarjeta de crédito. ¿Quién tú crees que va a pagar? Bueno, Abril compró un apartamento en 5 millones de pesos, está completando el millón, ya el apartamento no vale 5 millones de pesos. ¿Y tú sabes cuál es el peligro más grave de todo esto? Que al final, cuando le aumentan a Abril el precio del apartamento y le aumentan la cuota del inicial, le dicen, mira, pero te voy a decir algo, tu apartamento va subiendo, la plusvalía de tu apartamento, estate tranquila. Es el cuento. Sí, pero yo no tengo ahora cómo cubrir lo que tú me estás diciendo. No es de una matica que O sea, se arranca. O sea, es un grave problema para la clase media que va queriendo tener algo, aumentar sus ingresos. Ay. Pero con esta medida, que creo que no fue la correcta porque no fue consensuada, creo que lamentablemente el pueblo dominicano es que terminará pagando. Hay un elemento importante, Carlos Bonilla, que es constructor y él lo sabe porque de hace ya 2 años él comenzó a construir en su empresa privada proyectos a bajo costo, porque muchos ingenieros están emigrando, dicen yo no voy a hacer una torre por el factor inflación y prefieren mejor invertir más dinero, aunque gasten más en lo que son, vuelvo a repetir, propiedades de bajo costo. Pero señores, ¿qué está pasando? Una propiedad de bajo costo que oscila de 4 a 6 millones de pesos, ya le están subiendo hasta un 40%, señores. Nosotros tenemos una señora que tiene un apartamento aquí, dijo Giovanni, yo compré 2 apartamentos de bajo costo para cuando me retire, tenerlo como inversión para alquilarlo. Y ya ella me dice, no, Giovanni, tenemos que hacer algo, me están subiendo un 40%. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros? Una demanda en rescisión de contrato y devolución de los valores entregados. Porque, señores, hoy en día, ¿por qué muchas personas toman esos acuerdos que muchas veces son leoninos? Porque, como dice Rafael, tienen una cláusula, señores, de un 15, un 40% que te retienen tus recursos, y voy más lejos. Tienen, señores, la cachaza. Muchos constructores decir, yo te entrego cuando vendes apartamento. O sea, si tú me entregas, si yo vendo en 5 meses, en un año, es que yo te hago la devolución de los valores. No, y otra cosa, agregándote ahí, porque yo tuve un cliente así mismo también. No solo que te devuelven el dinero cuando vendan el apartamento, también cobrándote la penalidad del apartamento, cobrándote la penalidad. Es decir, te cobra un 30, un 25% y te lo ponen a firmar en el contrato, que es lo peor. Y entonces, el problema del fideicomiso, el problema de los fondos de inversiones, porque ese dinero que van recogiendo lo meten en un fideicomiso, lo meten en un fondo de Hay inversión. que notificarle la demanda a todo, al fideicomiso, al constructor, a todos, a todas las partes envueltas. Pero hay un elemento importante y ahí finalizo. Señores, ¿por qué personas de clase media baja dicen tengo que tomar un apartamento en construcción en obra gris? Porque la tasa de interés en estos momentos en los bancos es muy alta. Entonces me dicen, Giovanni, de la única forma que puedo tener un techito es tomando esto a 4, 5, 6 años. Y que muchas veces un amigo mío compra un apartamento en Punta Cana, pero ahora también le está subiendo un 15%. Y él me dice, Giovanni, yo no puedo pagarlo. Entonces es un viacrucis que hoy, señores, el pueblo dominicano está solo en esta materia. En definitiva, todos esos costos o sobrecostos se transfieren al consumidor final. Sí. Entonces, recordemos que esa función del MIBET de supervisar pasó de obras públicas al MIBET. Claro. Entonces, supuestamente y alegadamente, esas tarifas eran muy planas, muy bajas. Pero, como señala Linares, ¿dónde radica el problema? En poner disposiciones o aplicar la ley de manera unilateral, sin consultar, sin reunirse con el sector. Porque me dicen, tenía el dato y se me quedó, que la supervisión total costaba unos 70,000 pesos y eso se dispara 3 y 4 veces ahora. Pero también hay un tema de la ley, porque es una ley de hecho no muy vieja, la 160-21, la que se estaba ahorita. Entonces, si la ley establece esos incrementos graduales, los legisladores también tienen que pensar en eso. Eso pasó como con el pacto eléctrico, que establecía un desmonte gradual del subsidio. Entonces, cuando se aplica, el pueblo reciente, que pasa, pues no lo establezcamos ahí. Ahí es que yo voy con el consenso.
es que tú tienes una... Lo primero es por qué el MIBE está subiendo los precios. Porque está establecido en la ley. Sí, pero Exacto. también porque necesita dinero. Sí, exactamente. Es así. Necesita dinero. Para poder cumplir con ¿Por sus qué? condiciones. Porque hay una demanda. Exacto. Hay una demanda. Sí. ¿Y quiénes salen a protestar hoy? Los de Santo Domingo Este. Pero tú verás mañana los otros constructores. Los de sí, Mano sí. Guayabo, ¿Por qué en Santo Ciudad Domingo? Modelo, Sí. La Magluta. Exacto. Así ¿Por es. qué en Santo Domingo Este te salen a protestar? Porque hay una zona que incluso no está desarrollada. Así es. Hay una zona que el ayuntamiento de Santo Domingo Este no ha permitido el cambio de uso de suelo. Entonces, ellos quieren construir más porque tienen dinero fresco, dinero del banco, préstamos, líneas de crédito, tienen la mayoría de cosas hipotecadas. Yo conozco la mayoría de los constructores de aquel lado. ¿Qué hacen ellos cuando se embarcan en un proyecto? Me dicen, Linares, yo tengo aquí este solar, me costó $1 millón, ¿verdad? Pero mira, ven a ver, mi casa está hipotecada. Sí, es verdad. Yo tengo una línea de crédito. Yo tengo otra propiedad hipotecada para yo poder frontear este proyecto Qué braviando. inicialmente. Sí. O sea, el MIBEP, entiendo al constructor, pero el MIBEP que tiene que ir supervisar esa obra permanentemente, dice, yo necesito dinero. Ahora, ni el constructor ni el MIBEP están pensando en José Ariel, que fue y reunió 300,000 pesos y se lo dio al constructor y se comprometió a pagar 30,000 mensual para reunir en 10 meses 300 más. Sí. Y en diciembre, cuando le den el doble, llevó un pago extraordinario de 500, que él se está volviendo loco para llevar los 500. Dios, Señores, epa. esa es la realidad de hoy. Pero que ya no son 30, señores. Aquí, cualquier apartamentico para una clase media baja se te meten 10 millones de pesos como que nada es Pero es nada. que estamos- Lo de clase baja son ya de 5 y 6 millones Pero de es que pesos. ha habido un aumento de la plusvalía y de todos los precios naturales que inciden en la construcción entre un 30 a un 50%. Señores, Yo he comprado, discúlpame querida hermana, yo he comprado apartamentos con personas representando y yo recuerdo que hace 4 o 6 años, dieron 2.800.000 pesos. Y ahora ese mismo proyecto, tú no lo compras si no tienes 7 millones de pesos. Entonces, ¿Y la ¿quién cuota se me- entonces de cuánto es ahí? Pero Creo que estaba en 80,000 y tanto. Sí, pero aplícasela a ese que compró un apartamento en 2.600.000, que cogió 1.500.000 prestado y que le ha aumentado la tasa, porque ese es el Le problema. meten también. la tasa, ahora mismo está en casi un 15%. Adelante, Noribel. pero la parte también que, y no va directamente con el tema, pero llama poderosamente la atención, es los precios exorbitantes de los apartamentos en este país. Señores, aquí usted llama a un apartamento de clase media alta y aquí fácilmente, o sea, tú tienes que pagar 2 millones y 3 millones, pero no de pesos, de dólares. Sí, claro. O sea, Pero ¿quién Yo regula compré esto? ¿Quién hace regula todo 3 esto? años y yo duré un Y- año y medio y pagaste- buscando y pagaste apartamentos. un No, millón. jamás. Ah, ok. Pero Ya, era ya, clase digo, media baja que yo andaba buscando, pero yo soy más tigre. Yo le dije a los brokers, porque tenían varios, que me lo buscara viejo. Porque viejos son más baratos, no tienen tantas amenidades El y consejo de son Giovanni. El consejo. mucho más grandes. Me dijo, Giovanni, me está Señores, metiendo el yo negocio. me pasé un año y medio buscando apartamentos. Ya se me repetían los apartamentos y fue como dijo ella. Aquí los apartamentos estaban apareciendo. Yo decía, pero ven acá. Cuando me llevaban y me decían $190,000, y yo le dije, pero yo te dije a ti que yo no podía llegar ahí. El Todo baño eran de la cocina. 190,000, Señores, 180,000 señores, nos vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con Despertar Político.